El nuevo presidente polaco, Nawrocki, busca una buena relación con Viktor Orbán, se opone a los ucranianos en Polonia y declara que Ucrania no debe ser aceptada en la OTAN ni en la Unión Europea. Y ese mismo Viktor Orbán, con quien Nawrocki tanto quiere acercarse, hoy de repente declara que Rusia es débil y dice, ni siquiera pueden vencer a Ucrania. ¿De qué ataque a la OTAN se puede estar hablando en absoluto? Dice que no cree que Rusia alguna vez pueda atacar plenamente a los países de la Alianza del Atlántico Norte, porque es débil. Vamos en este episodio a discutir juntos la política de Polonia y Hungría, en términos generales, lo que está sucediendo allí. Y qué tan probable es que las autoridades polacas volverán a llevarse muy bien con los húngaros. ¿Por qué otra vez? Porque ya hubo un periodo en el que, como se dice, estaban en el mismo bando y actuaban juntos contra la política de Bruselas. Soy Alexei Pechey, hoy es 9 de junio, hablaremos de todo ordenadamente después. Pero antes de que empecemos, suscríbete a este canal, dale like, escribe cualquier comentario y asegúrate de suscribirte a mi canal de Telegram, el enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. Entonces ahora hablemos brevemente sobre la política de Polonia y Hungría. Hungría, les recuerdo, es un socio importante para Polonia y la cooperación entre estos países con el nuevo presidente se fortalecerá dentro del marco del Grupo Regional de Visegrado. El nuevo presidente de Polonia, Karol Nawrocki, lo declaró directamente en la siguiente cita. Tenemos tareas serias por delante, como la revitalización del Grupo de Visegrado, que será un formato importante para mí, así como el fortalecimiento del flanco oriental de la OTAN y del 9 de Bucarest. Luego, Nawrocki declaró que quiere reunirse con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, quien, cito, es un político muy efectivo, lo que ha sido demostrado por sus repetidos resultados en las elecciones en Hungría. Y cuento con una buena cooperación con Viktor Orbán, así como con otros países en interés de la región. Para ser honesto, todavía no está claro cuál será la política de Nawrocki hacia Ucrania, pero él volvió a declarar que se opone a los planes de Ucrania de unirse a la Unión Europea. Polonia apoya estratégicamente a Ucrania. Cito, la mayor amenaza para mí como anticomunista y, en mi opinión, para toda la región, la representa precisamente la Federación Rusa. Bueno, o sea, Nawrocki dice que según él apoyamos a Ucrania porque Rusia es peor. Y luego él agrega, cito, Ucrania también debe entender que otros países, incluyendo a Polonia, Hungría y otros países europeos, tienen sus propios intereses. En general es euroescéptico. Karol Nawrocki ganó por un estrecho margen las elecciones presidenciales en Polonia. Este mes asestó un golpe serio a los intentos del gobierno centrista de Donald Tusk de consolidar la orientación proeuropea de Varsovia. El grupo de Visegrado que ya mencionó Nawrocki y que incluye a Polonia, Hungría, Eslovaquia y la República Checa ha pasado a un segundo plano. Después de que en el año 2023 llegara al poder la coalición liberal del primer ministro Donald Tusk. Pero esta coalición de Tusk reemplazó a un partido nacionalista llamado Ley y Justicia, del cual es Andrzej Duda, que tenía vínculos estrechos con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Aquí es donde empieza lo más interesante. El asunto es que antes de la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania, el gobierno de Andrzej Duda y Morawiecki cooperaba muy activamente con el gobierno de Hungría de Viktor Orbán, y juntos frecuentemente se oponían a la política de Bruselas. Por ejemplo, ahí todavía en 2018, empezando desde 2018, juntos discutían activamente cuestiones de política migratoria y declaraban que era necesario construir una nueva política migratoria de la Unión Europea para promover ideas más nacionalistas dentro de sus propios países. Hungría y Polonia enfrentaron cuestionamientos sobre el Estado de Derecho, el control sobre los tribunales, los derechos lesbianas, gays, bisexuales y transgénero y temas similares. Es decir, de hecho, la mayoría de las reclamaciones que ahora pueden escuchar de Bruselas hacia Viktor Orbán, la mayoría de ellas también se dirigieron al gobierno polaco cuando estaba en el poder el partido Ley y Justicia, que era más nacionalista. Luego llegó Donald Tusk, más proeuropeo, y estos temas pasaron a un segundo plano. Y, en consecuencia, este vínculo estrecho entre Polonia y Hungría se rompió un poco. Ahora el partido Ley y Justicia vuelve al poder, representado por ese mismo Karol Nawrocki. Este es un aliado de Andrzej Duda. Por lo tanto, están tratando de restaurar la agenda previa
Y por eso no debería sorprender que Karol Nawrocki vaya a trabajar junto con Viktor Orbán. Es decir, ellos siempre han tenido esa postura en contra de la política de Bruselas. Pero aquí hay que considerar un punto crucial. No se apresuren a sacar conclusiones apresuradas. Porque de hecho Karol Nawrocki entiende que Andrzej Duda ha cambiado su postura en la medida de lo posible. Andrzej Duda ha declarado que hablará con Nawrocki en cuanto a las declaraciones sobre que Ucrania no debe unirse a la Unión Europea, que Ucrania no debe ser aceptada en la OTAN, y así sucesivamente. Es decir, lo más probable es que pronto escuchemos de Nawrocki tesis muy similares a las que está expresando ahora Viktor Orbán. Pero no se descarta que detrás de la retórica pública haya acciones completamente diferentes. Por eso es muy importante observar precisamente la política que va a implementar ahora el nuevo equipo del presidente de Polonia. Pero ¿qué es lo interesante en las declaraciones de Viktor Orbán en este contexto? El asunto es que mientras Nawrocki planea, por así decirlo, restablecer relaciones con Viktor Orbán, el propio Orbán hoy hace una declaración bastante vaga. Y el primer ministro de Hungría declara que cree que la guerra en Ucrania no se convertirá en un conflicto global, porque, en su opinión, Rusia es demasiado débil. Los rusos son demasiado débiles para eso, ni siquiera pueden vencer a Ucrania. Por lo tanto, no pueden atacar realmente a la OTAN, dijo Orbán, hablando de que no teme la expansión del conflicto a nivel mundial. Orbán considera que primero debe haber un alto al fuego y después un acuerdo de paz, pero no entre Ucrania y Rusia, sino entre Estados Unidos y Rusia. Él también declaró una vez más que Ucrania no está lista para unirse a la OTAN ni a la Unión Europea, ya que, según sus palabras, esto no responde a los intereses de la Unión Europea, en particular de Hungría. El jefe del gobierno húngaro subrayó que Europa debe ser fuerte, porque los rusos solo entienden el lenguaje de la fuerza. Al mismo tiempo, agregó que es necesario negociar con el dictador ruso Putin y declaró que recibiría con gusto a Putin en Budapest. Si Putin quiere venir a Hungría, lo recibiremos sinceramente, dijo Viktor Orbán. Y luego, hablando de Donald Trump, señaló que Trump no es un mesías, pero con él se podrá negociar, aunque será difícil. Donald Trump no es un mesías, y eso es algo interesante a considerar. Porque Viktor Orbán, si recuerdan, antes de las elecciones presidenciales en noviembre de 2024 en Estados Unidos, él fue varias veces a ver a Trump, se reunió con él en Mar-a-Lago, regresó a Europa y decía, bueno, Bruselas tiembla. Seré el principal enviado de Donald Trump en Europa. Todas las negociaciones las llevará a cabo solo a través de mí. Después de la elección, Trump se olvida por completo de Viktor Orbán. No lo menciona en lo absoluto, ni una sola palabra. Y como pueden ver, Viktor Orbán no se convirtió en ningún representante de confianza ni en intermediario entre Bruselas y Washington. No lo fue. Orbán fue simplemente utilizado y descartado. Por eso él dice que Trump no es el Mesías, pero se puede negociar con él. Por eso aquí hay que entender que el primer ministro húngaro considera que la guerra en Ucrania debe detenerse lo más pronto posible. Él aboga por un alto el fuego y negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, ya que está convencido de que, cito, más combates solo causarán más víctimas. Orbán critica el suministro de armas a Ucrania y las sanciones contra Rusia. Dicen que esto perjudica a la economía europea, incluida la húngara. Él no apoya la postura dura de la Unión Europea hacia Rusia y a menudo evita criticarla abiertamente. Pero en cuanto a Nawrocki, él ya no podrá llevar a cabo esa política. Eso es lo clave. Nawrocki no podrá repetir palabra por palabra lo que dice Viktor Orbán. Lo más probable es que lo que diga Nawrocki y lo que repita de las palabras de Orbán se refiera exclusivamente a la política interna europea. En cuanto a Ucrania y la agresión rusa a Polonia, les recuerdo, sigue construyendo fortificaciones condicionales en la frontera con los rusos y los bielorrusos. Polonia entiende perfectamente la amenaza de un ataque real. Polonia sabe lo que es eso. Por eso él, aunque realmente quiera, no podrá decir que todos no saben, que vamos a entregar a Ucrania, que no hay que ayudar y así sucesivamente. Eso seguro que no va a pasar. Pero aquí pongo puntos suspensivos. Deja tu opinión y conclusiones en los comentarios, suscríbete al canal, activa la campanita y dale like. Eso es todo, cuídense. Adiós a todos.